Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a Germán, a Guillermo y a todo el equipo de la Universidad de Talca por traernos, la verdad que un placer. Y también quería felicitarle. Ayer tuvimos la suerte de recorrer un montón de trabajos de título. También yo me pude ir a un taller de obra y es fantástico lo que están haciendo, y creo que para nosotros también es un gran aprendizaje ver cómo llevan a cabo estos proyectos. Para contarle un poco de dónde vengo, nosotros en Paraguay hay como una gran familia de arquitectos que provienen de Javier Corvalán y de Solano Benítez, que son los que agarraron el machete y empezaron a abrir el bosque. Y de ahí surgen una segunda generación, una tercera generación, que estoy yo, que estamos muy involucrados, todos trabajamos con todos, nos juntamos para concursos, nos juntamos para algunos proyectos. Gran parte de ellos enseñamos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional con un taller, y entre esas cosas también está el colectivo Aqua Alta, que es algo nuevo, en donde estamos más de 30 personas, entre estudiantes y arquitectos, que es una experiencia fuera del ámbito académico, pero con mucha carga académica. O sea, siempre están involucrados estudiantes y siempre hacemos actividades que tengan que ver con la academia, pero fuera del ámbito formal de la universidad. Y entonces, yo ahora mismo estoy trabajando, tengo mi estudio particular, Aqua Alta, y también trabajo con Javier Corvalán, que en el último tiempo tuvimos trabajos de gran escala, unos trabajos que son para el Estado, que ahora no lo voy a mostrar porque lastimosamente no están construidos. O sea, quedaron en instancia de proyecto, de ejecutivo, están en proceso. Los procesos del Estado en Paraguay son muy lentos hasta que se llevan a cabo. Y entonces les voy a mostrar cosas que hice por mi cuenta y algunas cosas que hicimos con Aqua Alta. Como dijo Germán, una de ellas fue el pabellón de Paraguay, y después hay otras cosas que estamos haciendo y proyectando hacer. O sea, estamos trabajando en un territorio con de mucha vulnerabilidad ambiental. Bueno, este primer proyecto es mi casa, mi estudio. Yo estudié también en parte de la carrera en Argentina, después anduve viajando por un par de lugares, siempre trabajando, y me asenté en Paraguay hace 4 años, y había comprado una casa chorizo. No sé si acá la tienen. Las casas chorizo son casas que tienen esta particularidad, que son muchos cuartos contiguos que están comunicados entre sí y que a la vez están comunicados a una galería, que es el espacio intermedio por excelencia de Paraguay y de toda esta zona por el calor. Es una influencia española, pero que se adaptó y adquirió su propia personalidad, digamos, en esta zona. Esta era la situación de la casa. O sea, acá se puede ver lo que era la casa chorizo, con algunas intervenciones, un sector de servicio que no corresponde a la casa tradicional, a la casa propia. Esta casa es de los años, no una casa patrimonial, una casa de los años 40 aproximadamente, y está implantada en un terreno, está muy cerca del centro de la ciudad. Este es un terreno doble de 2 terrenos de 866, pero que están unificados, y que, bueno, acá no figura, pero todo esto que está acá es un canal de desagüe pluvial abierto. O sea, casi que hay un arroyo debajo. Entonces hay una vegetación exuberante. Estos puntos blancos que se ven acá son 5 árboles de mango muy grandes, que son estos. Y bueno, la casa propia tenemos una ventaja los arquitectos, siempre queremos hacer nuestra propia vivienda.
nuestra profesión generalmente no es que nos da tantos recursos, entonces siempre está el problema económico, aparte de ser latinoamericano. Pero es también una facilidad. El hecho de trabajar en la construcción te permite conocer mejor los materiales, tener acceso a materiales recuperados de algunas obras que no se utilizaron o de los proveedores que siempre tienen restos. Un poco el ambiente, digamos, de lo que existía. Esta casa tenía un problema, parecía una ruina. El problema principal que tenía era que toda la tirantería, todo el maderamen del techo estaba comido por cupií, se llama en Paraguay, son las termitas. Estaba completamente carcomido por eso, inclusive los revoques era muy fácil sacarlo porque entraban desde el piso, se metían por atrás del revoque, entonces fue muy fácil pelar la casa y dejarla sin revoque y hubo que sacar el techo. Como estrategia porque el presupuesto estaba muy acotado, fue hacer una demolición controlada. O sea, hacer un proyecto al revés. Entonces, todas las intervenciones que se hicieron en la casa eran potenciar un poco esta condición de las casas chorizo, que todos los cuartos están unificados. O sea, eso corresponde a una forma de vida que se llevaba en esa época. No existía tanta intimidad, la suite separada, los cuartos de los hijos separados, sino que todos los cuartos podían comunicarse entre ellos. Entonces se demolieron los muros de estos espacios para tener un gran espacio adentro de la casa que está completamente unificado. La separación de o sea, las puertas son puertas grandes, tienen esta puerta que está acá, que es la que el dormitorio con el estar, digamos, es una puerta de 2,40 m por 2,40 m. Y todos los ladrillos que se sacaron de este lugar sirvieron para construir se demolió completamente la parte de servicio, entonces sirvieron para construir el taller, digamos, que mi oficina, que está acá atrás, y para levantar el techo. Ya que hubo que sacar todo el maderamen, la estrategia, el techo de teja tiene 30% de pendiente, entonces la estrategia fue con un cuarto de paraboloide, ya que el paraboloide es una superficie reglada, utilizar colocar los tirantes de otra forma, de tal manera que llegue hasta el 50% de pendiente, que era lo máximo admisible de las tejas de las tejas romanas, digamos, que no tiene ningún sistema de sujeción. Esta era la pendiente original. Se elevó el techo y todo este 1,60 m que hubo que subir se hizo con los ladrillos de la demolición que salieron enteros. Los ladrillos que se rompieron se utilizaron en la parte posterior. Esto fue posible mediante un caballete metálico de sección variable que fue hecho con varillas de obra, porque se respetó el asiento de tirante de la parte de atrás, está empotrado en el muro, un muro de 30. La sección variable está acá por el medio, un poco antes, en la galería, y el apoyo de tirante se mantiene a la misma altura. Entonces acá se puede ver desde el tirante número 2, el primero se mantenía en 0, el tirante número 2 empieza a crecer cada uno de estos estribos de una viga. La historia para construir esta viga fue muy simpática. Hacerla con un herrero iba a salir carísimo, porque eran 20 y pico de piezas que había que hacer de manera distinta. Entonces se contrató un armador de hierro de hormigón, que ellos hacen esto casi de manera automática y de una manera con mucha expertise, digamos. Entonces se fue cambiando la sección. Ellos iban poniendo un clavo a distinta distancia y empezaron a cambiar la sección. Solo que ellos pensaban que íbamos a cargar el hormigón a esto. Entonces armamos toda la viga con los estribos variables, montamos, y bueno, la excusa fue que se acabó el dinero para cargar la viga. No entendían mucho la viga, una viga triangular de sección variable porque era, y ahí quedó. O sea, como el techo que soportaba, un techo de madera, no necesitaba más que la estructura metálica. Los tirantes se recuperaron, estos tirantes que están acá, son los tirantes que se podían recuperar con mayor longitud del techo. El resto son
tirantes recuperados de otras obras. Y toda esta tirantería que vamos a ver a lo largo de esta casa, en distintas secciones se fueron utilizando para distintas cosas. En este caso como tirante, también son escalones de la escalera y también son un pilar. Esa es la intención. Estas casas son bastante oscuras, con mucha razón, porque hace mucho calor. Pero al tener esos 5 árboles de mango, ya la casa ya estaba bastante protegida y necesitábamos meter luz. Y controlar el techo de la habitación. Esta casa tiene 4 metros 50, 4 metros 30 en la parte más baja y ahora tiene casi 7 metros en la parte alta. Entonces la habitación había que poder controlarla para poder acondicionarla, controlar la temperatura, etc. Y se introduce, esto es nuevo, una losa de hormigón armado que techa este sector, que el piso sí se mantiene con las medidas, con las alturas, los niveles originales. Entonces se arma el baño en el mismo lugar donde estaba, el taller en todo este sector con mayor altura, se propone una huerta encima para poder proteger climáticamente el acceso a esta huerta y la entrada de sol y la circulación cruzada para la ventilación. Ahí se ve un poco en obra cómo empieza a ingresar la luz. Acá se ve este caballete. Y en la planta alta de esto que le estoy hablando, acá se arma un escritorio, el acceso a la huerta. Abajo queda en doble altura, digamos, el estar, el comedor, la cocina, toda la galería. Y debajo de esto el dormitorio. Este es un corte por la casa, acá. Se puede ver como lo que genera, digamos, este caballete, ese cambio de altura. Y este es un corte desde el taller, que es la parte nueva, que tiene un techo de hormigón, el piso existente, y esto que se encuentra acá es el único puntal que tiene, que también se hizo con madera recuperada. Una vista del escritorio que está arriba. El techo es con alfajía y tejuelas que se recuperaron completamente, y finalmente no se colocaron las tejas porque limpiar las tejas y volver a colocar era más caro. Solamente se colocó una carpeta de cemento hidrófugo con una aislación para la lluvia. Al ser casi 50% la pendiente y 40% en promedio, no necesita nada, si el agua escurre fácilmente. Todos los ladrillos que se utilizan, en la casa no se compró, un dato interesante, no se compró ni un solo ladrillo. O sea, todo lo que está construido es con materiales que había en el lugar o materiales recuperados de obra, salvo la losa de hormigón armado. Después hay algunas cosas de herrería, pues hasta los vidrios que se ven acá, los vidrios no llegan al piso porque son vidrios de otras obras que no sirvieron. Ese muro es de ladrillo roto porque son los que salieron rotos de la demolición, y toda esta plataforma que está acá también, que es nueva. El proyecto trata de recuperar, o sea, esta línea que se dibuja acá es la altura original que tenía. Acá se ven unos escalones antiguos. O sea, la idea no era hacer un restauro, sino captar el genius loci que había en el lugar y que tenía la casa, pero adaptarla a otro uso, que era para otro usuario, que en este caso éramos yo y mi pareja. Ahí se ve un poco el techo, cómo se levanta. No sé si se entiende con la foto, pero acá está la punta. Ese es el fuelle que hay entre las dos construcciones.
Este es el espacio esencial en la arquitectura paraguaya y en realidad de toda una región. O sea, el negro también, en Rosario también se utiliza, o sea, en todo el cono sur, o el litoral del Río de la Plata, en torno al Río de la Plata, es un espacio excelente de protección climática, y esto se mantuvo prácticamente igual, con la diferencia que aparece esto que está acá es un plástico, esto es de mampara de baño, porque tenía que ir amoldándose y permite entrar una luz indirecta a toda la casa, y acá se puede ver cómo los tirantes empiezan a descender de nivel. La cocina. Acá se puede ver, esta es la altura original, todo esto es lo que crece. Mucha gente que me dice que mi casa es gigante, mi casa no es grande, pero tiene una altura de 7 metros que parece que está en una iglesia. Entonces, esa espacialidad y que estén todos los espacios integrados es lo que la hace muy confortable. Y esa puerta que se ve acá es el portón que divide el dormitorio del estar, que es un portón que tiene el televisor para que no tener 2 televisores en la casa, entonces está en la pieza y en la sala al mismo tiempo. Y hace poco leí un comentario, pues la casa se publicó creo que en plataforma, y salió un comentario me llamó la atención, como que dice que le gusta la casa, pero el único problema que le encuentra son a las aberturas giratorias, porque roban mucho espacio. Y yo creo que al revés, o sea, estas aberturas giratorias lo que tienen es que te modifican completamente el espacio y son partícipes. No es una sola una puerta que molesta para abrir o cerrar, sino que son al ocupar mucho espacio uno tiene que equipar de forma diferente, pero son parte de la casa. O sea, tener esta situación que desde el baño uno puede ver hasta la calle, no sé si hubiese sido con otro tipo de abertura. O sea, a mí realmente una de las cosas que hacen que la casa cambie constantemente es... Acá se puede ver la escalera, estos son los tirantes que les decía. Esta escalera se hizo todo con resto de maderamen del techo que se sacó, entonces se iba saneando. Llegamos a conseguir pedazos de 2,40 metros, 2,50 metros, después pedazos de 80 y pedazos de 10 centímetros, o sea, hasta el último pedazo de madera que había que recuperar, y por 2 razones. Una, porque no había efectivo para comprarlo, y otra porque también costaba mucho dinero tirarlo. O sea, contratar contenedores para poder tirar los escombros era muy caro. Entonces esa plataforma que vieron de ladrillo que está alrededor del estudio también fue un lugar para poder cargar, llenar de escombros y no tener que desecharlo, que o sea, son desechos que uno no sabe ni siquiera dónde van a parar. Generalmente pagan en cualquier baldío donde las empresas constructoras pagan por tirar. Se ve cómo entra la luz. Ahí se ve el sistema de estas aberturas, que bueno, al ser mi casa propia teníamos la posibilidad de probar, de experimentar. Esta abertura que está acá es mucho más larga que el espacio, porque era el vidrio que existía. Entonces se colocó con un pivot y con un marco arriba para poder cerrar ese pedazo, pero se caía, entonces le pusimos un tensor y tampoco funcionó, entonces le pusimos una pieza de hormigón atrás. O sea, tiene una de estas cosas que si uno lo empieza a diseñar de cero creo que no te sale nunca, pero al probarlo, al que falle, al que tenga muchos errores, hacen que no sé, uno adquiera mucho cariño, y bueno, en la casa propia uno puede probarlo. El estudio, la intención de estas aberturas grandes era esta, prácticamente tenerlo abierto completamente. Hay muchos árboles en el terreno. Y este pilar que está acá, que es el que les decía, estos son tacos de 10 por 10. Es un pilar de
pretensado de madera, o debería haber sido un pilar pretensado de madera. Yo construí la casa a distancia, yo no vivía en Paraguay cuando se construyó. Le mandé estos esquemas, digamos, al ingeniero, tenía que hacerse como con el molde de las probetas, hacer una rosca con un tornero a una varilla del 16 y tensarlo y colocarlo como un pilar normal. El ingeniero, con muchísima lógica, lo que hizo fue dejar la varilla del 16 enhebrada en una viga de fundación que hay acá abajo, dejarla suelta, cargó esta probeta, enhebró los pedazos de madera y en dos puntos, que está acá uno y acá otro, acá, los ancló a la pared. Esta pared no funciona en carga porque está en un voladizo, o sea, esto no transmite el esfuerzo al suelo, para evitar el pandeo en este sentido. Pero al entrar en carga el pilar no se pudo solucionar el pandeo en este otro sentido. O sea, falló por no estar pretensado, entonces hubo que hacerle como una muleta y como unos amarres que están acá que van corrigiendo las deformaciones. Pero bueno, la intención y una especie de obsesión de poder construir con todo lo que se tenía a mano y por la escasez de recursos y más que el ingenio y, digamos, la formación de arquitecto es lo que se probó. Ese es el estudio. Un taller que hay ahí atrás también. Nosotros, o gran parte de este grupo que les estaba contando, encuentro mucha sintonía acá en Talca. Nos gusta mucho hacer las cosas, entonces en cuanto podemos tenemos muchas herramientas, entonces cuando podemos hacer cosas de carpintería, de herrería o cosas que sepamos o estemos al alcance de hacerlas, las tratamos de hacer nosotros mismos. Entonces está montado un taller acá atrás para hacer todas estas pruebas. Esa es la fachada. Esto es lo que le contaba la otra vez a Germán. Este portón cambió varias veces porque aquí se inunda a esta distancia, llega el agua cuando llueve. Entonces este portón era de pallet, se cayó, era muy pesado levantarlo, se volvió de chapa, se volvió a caer, empezó a aparecer esta reja. O sea, es un diseño que se fue haciendo casi que con la intemperie. O sea, la lluvia iba tirándolo hasta que este va bien por el momento. Bueno, este otro trabajo es una plaza, un espacio público que me encargó una ONG que trabaja para la niñez, trabaja con los chicos. No están acostumbrados a hacer trabajos construidos. Su trabajo principalmente consiste en hacer informes, sistematizaciones, campañas de concienciación, etcétera. Y ellos tienen un centro comunitario, está ubicado en la ciudad, en un barrio en realidad. Remancito es un barrio que corresponde a esta ciudad que está acá, que es Villa Hayes. Están a 10 kilómetros, no hay nada en el medio, y en este barrio viven cerca de entre 15 y 20 mil personas. Es una zona completamente que fue de un territorio ocupado en una de las migraciones que huyeron cercanas a la capital de Asunción. Es que se les cedió a mucha gente terrenos militares que recién ahora se están titulando. Esto está aproximadamente a 20 kilómetros de la ciudad de Asunción, saliendo después de un puente que es el que nos comunica con la Argentina. Acá está la Argentina. Después de este puente, esto ya es el Chaco paraguayo. Todo esto que está acá es el Chaco paraguayo, dividido por el río Paraguay, que es un lugar donde cambia completamente la vegetación. O sea, el sistema de la región oriental es un sistema del bosque atlántico del Alto Paraná, y esto acá en cambio es una sabana, o sea, me ha parecido un desierto con mucha vegetación. Pero el suelo cambia, la vegetación cambia, el clima cambia, y esto está en una zona mixta, ¿verdad?, que está entre ambas. Esta población lo que tiene es un olvido generalizado de parte del Estado. O sea, son entre 15 y 20 mil personas y tienen 2 plazas,
Una de ellas es esta. Tienen 4 escuelas, 3 puestos de salud, una comisaría. O sea, un lugar que está completamente abandonado. Al ser un lugar informal, porque no estaba en lote fiscal, y este municipio ellos quieren independizarse, el municipio no les permite porque están en una zona que reciben muchos impuestos de industria que hay en la zona. Siguen siendo un barrio, pero totalmente dejado de lado. En este contexto, esta ONG se instala por acá un centro comunitario que trabajan con un grupo de madres y con sus chicos con apoyo escolar. Y en esta plaza, que está a 3 cuadras del lugar, existe ahora mismo una cancha de fútbol grande, una cancha de fútbol privada, entre comillas, porque es una cancha de fútbol que está cercada, tiene piso, y el intendente le cedió a una comisión del barrio para que ellos la alquilen para utilizar. O sea, una cosa muy extraña. Más 2 canchas de vóley y unos pocos juegos para niños. Es una de las plazas más utilizadas porque absorbe a toda la comunidad. Lo que había en el lugar para los niños, que era el interés de esta ONG, era básicamente esto: unos cuantos neumáticos pintados donde ellos juegan. Ahí se puede ver cuando los fines de semana se llena todo. Eso es un problema para los niños, para mirar el partido. Los pelotazos son un problema para los niños básicamente se refugian en esta zona. Este es el esquema de las canchas. Y la Asociación Global Infancia tiene un proyecto que era el Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez de $20.000 para realizar en este sector juegos para niños. Yo quería juegos para niños que tengan que ver con la primera infancia, o sea, desde los 1 año en adelante y en distintas escalas. El diseño tenía que ser participativo, o sea, los niños tenían que diseñar sus propios juegos. Entonces pasé de tener un cliente a tener 2 clientes. Uno era quienes me contrataban y otro eran la comunidad. Básicamente lo que ellos esperaban era algo como esto. Un lugar que esté cercado para que los niños no puedan escaparse, para que los niños estén protegidos de las motos, de los pelotazos, una serie de juegos que tengan ciertas terminaciones, adaptables a niños de 1 año en adelante. Y a mí me pareció medio una locura que hacer solo esto con $20.000 era mucho dinero. Entonces se arrancó el proceso de diseño con los niños. Se arrancaron con dibujos, arcilla, palitos, se les fue dando a ver qué es lo que ellos pensaban, cuál era la plaza que ellos querían. Por eso se llama la plaza de nuestro sueño del proyecto. Esto era parte del encargo que yo lo hacía con la asociación. Y empiezan a surgir varias ideas, bancos, rampas, miradores, y empieza a aparecer esta constante, que es una estructura de hamaca. Lo que cualquier niño, los bancos, empiezan a ver bancos que son para la familia entera, no un banco de plaza normal para 2 personas. Esto es casi una síntesis de lo que ellos pensaban. Después le empezamos a dar materiales un poco más grandes, gomas, neumáticos, madera. A ver cómo ellos utilizaban estos materiales. Empezaron a salir cosas interesantes como esto, como una especie de hamaca paraguaya protegida con goma de bicicleta. Los chicos inventaron esto, que es una hamaca que rebota. O sea, porque esto es una de las cosas que había, no sé por qué se me perdió ahí en la foto. En el lugar lo que existían eran esos neumáticos, una estructura de hamaca sin hamaca, 2 resortes que son esos resortes con una maderita y sombra. O sea, el espacio elegido
por la asociación y por la comunidad era este, porque era el único lugar de la plaza que tenía la sombra suficiente. Uno de los, no dramas, pero una de las cuestiones que había era mi primera vez que yo entraba a hacer este diseño participativo con tanto involucramiento de parte de la comunidad, que creo que fue menos problema con los niños y la comunidad que con la asociación que me contrató, porque ellos entendían que lo que diseña el niño hay que construirlo tal cual. Fue todo un proceso por explicarle que el trabajo del arquitecto es casi que un traductor, o sea, de lo que ellos están esperando, poder traducirlo en un sistema constructivo, en ciertos materiales, en una economía que es con la cual se cuenta, etc. Entonces, en base a todo esto, este dibujo que se ve acá, que es la constante, la escalerita, pasarela, tobogán con hamacas colgantes, es lo que todos estaban de acuerdo que querían, más otros miles de juegos que iban sumando. Entonces empieza el trabajo nuestro de empezar a interpretar, y una de las cosas que queríamos aprovechar era la construcción de una vereda, agarrar todo el largo de la plaza y no solamente un pedazo, y con la construcción de esa vereda que no estaba prevista, que no era parte del encargo, sí darle a la comunidad un espacio público en el cual ellos pueden tener los juegos y otras cosas, que era una obra de infraestructura que el municipio no le iba a hacer nunca. Hasta que básicamente queda en eso. Entonces se plantea, de los 120 metros que tiene la plaza, se plantea un tercio de la plaza, agarrarlo completo también para prever que todas las cosas que se vayan construyendo posteriormente en la plaza estén dentro de un proyecto y que no sean cuestiones aleatorias como a veces estamos acostumbrados, que sin planeamiento empiezan a encimarse o a no tenerse en cuenta. Entonces de esta forma se reorganizó toda la parte deportiva para poder optimizar un sistema de iluminación en torno a un lugar. Todo este lugar, al ser el sector deportivo, aquí podrían estar los niños jugando mientras los padres están en estos lugares. Entonces acá el problema se invirtió. De ser mucha plata, $20.000 para unos juegos para niños, empezó a ser poquísimo dinero para... esto tenía como 800 metros cuadrados de piso, finalmente se construyó 560 metros cuadrados de piso y una estructura que le contiene las hamacas. Al ser muy escaso y al ser tan ambicioso, porque no había absolutamente nada, o sea, había que hacer contrapiso, cordones, el piso terminado, más la estructura, más las hamacas. Este material abunda en la zona porque hay muchas industrias cerámicas que generalmente donan a la comunidad para que ellos reparen los baches que hay en las rutas. Ellos colocan en las cocheras para poder estacionar el auto. O sea, un material que para ellos es muy común. El escombro de ladrillo hueco. Y lo otro que se nos ocurrió por un tema de presupuesto era utilizar neumáticos. Los neumáticos tienen un problema que tardan, no sé, más de 500 años, más de 800 años en biodegradarse. Y no existe una política en cuanto a la basura en Paraguay. Entonces, está prohibido desechar neumáticos, pero el desecho existe. Entonces, lo que sucede es que todas las empresas de neumáticos no pueden tener tanto tiempo los neumáticos acumulados porque vienen y le multan, porque eso junta mosquitos, produce dengue. Entonces, ellos lo que hacen es pagar a gente que retira, que vuelve a pagar un lugar donde se tira. O sea, la política del Estado de prohibir desechar neumáticos es lavarse las manos y mirar a otro lado, y los neumáticos se terminan tirando en varios lugares y siguen produciendo dengue, solo que no hay culpables. Entonces, al buscar los neumáticos, prácticamente nos tiraban por la cabeza, o sea, nos regalaban, hiper contentos las empresas que tenían neumáticos, porque le hacíamos un favor, ellos dejaban de pagar lo que pagaban a esta tercerización, y el gasto principal que teníamos
era flete. Flete de ladrillo hueco, de escombro de ladrillo hueco y flete de neumático. Eso era en el presupuesto estaba un gran porcentaje se iba en eso. O sea, no, prácticamente todo el material estaba cubierto, salvo la estructura metálica que van a ver más adelante y el arena y cemento. Bueno, este es el resultado del proceso que se les presentó a la comunidad, ya que ellos querían este juego. Lo que se hizo fue hacer un follow me de SketchUp, digamos, agrandar esa estructura. Tiene 80 metros en total, que además es un mirador que ellos lo pedían y un gran piso. Hay cosas que no se construyeron, por ejemplo un auditorio al aire libre. Están las hamacas que se hicieron todas con franjas etarias, que lo fuimos diseñando con los chicos. O sea, una hamaca para muchas personas, una hamaca pañal que está hecha con la cámara de los vehículos, entonces no tiene ningún elemento que pueda lastimar a los bebés. Otro tipo de hamaca para los niños, unas hamacas comunes, la hamaca que rebota. Surgieron hamacas que encontraron los chicos en internet, que ya lo hicieron en otro lado. No, torres, los neumáticos que existían, la hamaca con goma, etcétera. Una serie de juegos que fuimos tratando de interpretar, que todos estos juegos colgaban de esa estructura. O sea, esa estructura lo que permitía era una plataforma para poder recibir juegos ahora o juegos más adelante, o sea, los juegos que ellos quieran ir incorporando. El único requisito que tenía es que tenía que soportar ese peso y ese movimiento. Habían cosas hasta como esta, o sea, esto era una cárcel que está acá para jugar polibandi, entonces era una forma de interpretar. Todo debería hacerse con materiales que podamos conseguirlos en la zona. Y una estrategia que no estaba prevista por parte del centro comunitario, pero que sí tuve que desarrollarla a lo largo de la construcción del proyecto, fue que se hicieron talleres de construcción de todos estos juegos una vez por semana con la comunidad, para que ellos sean quienes sepan construir esta parte que es más liviana que estar pidiéndole a la comunidad que construya la estructura entera. Y entonces ellos son los mismos que pueden luego repararlos, modificarlos, volver a inventarlos, volver a colgarlos, etc. Y para que tengan apropiación del lugar. Están las pruebas la forma de colocar los neumáticos se probó en escala 1:20, al llevarlo de escala 1:1 no funcionó, al llevarlo ahora cambió de vuelta. O sea, fue un proceso de varias pruebas hasta llegar a la forma de colocación adecuada. Esta era la prueba de la estructura. Al finalmente se decide por una estructura de unos caños de 2 pulgadas, los más económicos que habían, que es una especie de 100 pies, que son caños dobles que van armando unos marcos en este sentido y otros caños que se derivan para trabar en el sentido longitudinal la estructura, y se van trabando una pata con la otra. Esto es un pedazo de la... Acá están las pruebas que hicimos de la... O sea, tuvimos que llegar a estos puntos, ¿verdad? Poder definir la dosificación de cemento, arena y el material, porque el cemento de arena no lo pagamos, el material de escombro cerámico no lo pagamos, entonces habría que hacer varias pruebas con los albañiles, que ellos también estén conformes con el trabajo que iban a hacer para poder optimizar los recursos. Finalmente se llega a esto, un trencadís, o sea, todos conocemos. Y acá están las pruebas que se hicieron en el estudio, una maqueta en 1:1, de una prueba en 1:1 de este pedazo de pasarela. Porque fue un encargo extraño, o sea, los herreros tenían que ir a trabajar a un lugar muy lejano a construir con un material que no conocían, que eran neumáticos, y además había que involucrar a la sociedad, a la comunidad. O
sea, se iban, de los albañiles se iban 2 maestros y el resto de las personas se trataba de contratar ahí, y de los herreros también, se contrataban a 2 maestros herreros y el resto había que contratarlo en la comunidad. Entonces ellos no, era muy difícil presupuestar cuánto cuesta este trabajo, era una cosa muy, muy difícil. Entonces parte del presupuesto se invirtió en hacer estas pruebas para poder definir un precio con lo que ejecutaron la obra. Acá se hizo una prueba con los neumáticos de otra manera, que no es la que se colocó. Teníamos que haber colocado toda la estructura en 2 días, 6 metros, no colocamos ni un cuarto, un tercio. Te desgastaba mucho los brazos porque había que tensar, entonces uno se quedaba con los brazos doloridos, entonces al día siguiente costaba aún más. Entonces se volvió a modificar el sistema constructivo gracias a esta prueba. Acá hay unos planos, hubo que hacerlo todo, el ejecutivo va a presentar los planos municipales. Esto no tuvo apoyo absoluto, ningún apoyo de la municipalidad ni de la gobernación, pero había que, por más que está en territorio municipal, porque es una plaza pública, y acá se puede ver lo que no se construyó, que era un auditorio, que era el acceso a la pasarela y que por debajo tenía unos baños y un depósito. Esa es la parte que no se hizo. O sea, este pedazo que está acá, que era el acceso a la pasarela, no se construyó. Y el piso se hizo hasta acá, 80 metros. Un poquito, faltaban 40 metros de construcción. Bueno, acá se ve esto, que se ve agua, acá, se ve acá. Es una zona que está muy cerca del río, se inunda mucho el suelo. Esa es una de las razones por cuál hacer la vereda. El suelo es muy poco absorbente, entonces el agua cuando llueve se queda durante muchísimo tiempo, entonces la plaza no se podía utilizar. Entonces la construcción de la vereda era permitir utilizar la plaza inclusive durante la lluvia y posterior a la lluvia, pues las inundaciones que llegan acá no es que duran 1 o 2 días, duran 2 meses, 3 meses. Toda la ciudad está con unas canaletas perimetrales a la manzana que en cierto momento se llenan y a veces sobrepasan y ocupaban toda la plaza. Entonces la plaza quedaba en desuso durante el tiempo. Entonces esa era una de las razones principales de la construcción de esa gran vereda. Ahí está la plaza terminada, es como esto que está acá, son 80 metros. O sea, desde acá, este giro que hace es para autosoportarse. Hay autosoportarse y esquivar los árboles. Entonces, y había un solo lugar que tenía un tramo largo, un tramo recto muy largo, que vino bien. Fue un problema porque nos vino súper bien, porque yo no quise contratar a un ingeniero antes de colocar esto, porque probablemente me iba a decir que estaba mal, que estaba poco reforzado y que yo no tenía el presupuesto para poder. Pero mi experiencia de trabajar con Javier Corbalán, también en la facultad, yo tengo una cátedra en la cual el énfasis es estructura, o sea, soy hijo de ingeniero, en cierta forma nos defendemos un poco por lo menos con intuiciones estructurales. Entonces lo que hice fue armar toda la estructura metálica y ahí llevarle a un ingeniero para que en el caso que haya que reforzarlo sea menor el gasto. Me rechazó y me dijo que la estructura se iba a caer, obviamente. Me dijo que no funcionaba y que se iba a caer por el viento. Los neumáticos siempre estuvieron colocados, separados, para entender esta cuestión del viento. Entonces, bueno, en vez del ingeniero recurrí a Javier Corbalán y con él pensamos una solución porque la estructura en sí, todas estas patas que están trabadas unas con otras, funciona perfectamente. El único problema que podía llegar a tener en este tramo más largo era que se llegue a volcar, y el otro drama era que, como está acá una cancha de fútbol, que un día todos los muchachos se suban en masa, gente grande, a toda la pasarela, y eso le genera una inercia para que se caiga. Entonces aparece esto, que en realidad solucionó varios temas,
Esto que se ve acá son unas salidas de emergencia y unas patas que le acompañan a esto. Pero antes el proyecto no tenía salida de emergencia, se ingresaba solamente a través del auditorio, que nunca se hizo, y podía llegar a ser un drama que un chico se quede llorando a los 40 metros y el padre tenga que subir a buscarlo. Entonces estas salidas de emergencia que mejoraron y aseguraron la estructura, empezó a ser mucho más dinámico. Uno puede subirse en 4 puntos de toda la estructura para no hacer el recorrido tan largo, y van trabando en este sentido. Entonces estas estructuras que están acá son una escalera y después tiene una red de neumáticos, solucionan. La gran intención bajo la mesa, digamos, de toda esta estructura, que al comienzo no le gustaba tanto, principalmente a la gente de la asociación, por la estética que tienen los neumáticos, era esto. Era generar una sombra que no existe, solamente están estos árboles. Entonces con esto se podía dotar a la plaza de un uso de mucho mayor horas al día, lo cual sí funciona. O sea, esta foto es una casualidad, pero hasta los animales están más cómodos en ese lugar. Ahí se ven un poco los pisos, se hicieron unos bancos de hormigón, o sea, son de ladrillo hueco pero revestidos con hormigón por un tema de vandalismo. Ahí se ven las aberturas. Se colocaron unos neumáticos transversales en este sentido, que su única función es que limitar la altura de las personas que se suben. O sea, los niños pasan corriendo y los adultos que se quieren subir tienen que ir agachándose. Entonces de esa forma se reguló la cantidad de adultos que puedan. Es muy incómodo subirte y estar ahí entre muchos. El piso también es de neumático. Otra vez se puede ver las sombras. En este lugar que está acá es donde debería estar el auditorio. O sea, de acá para acá tiene que elevarse, que es la parte que está faltando. Esta estructura, para explicarlo, se refuerza, tiene 4 caños donde viene el revestimiento de neumático y donde se coloca también el piso, que es este. Tiene un caño central que tiene una planchuela, que es la que permite soportar los juegos, y otra varilla que agarra la planchuela, entonces empieza a ser como una especie de columna vertebral para poder soportar todos los juegos. Acá se pueden ver todas las hamacas colgando, y este tema de ir trabando las patas era por el movimiento, que la oscilación de las hamacas, que no tumbe a la estructura. Los neumáticos que estaban se quedaron tal cual, se les dio más énfasis, digamos, como memoria del lugar. Bueno, un tema que no da mucho gusto contar, pero es que la plaza se quemó un cuarto de la estructura. 20 metros de los 80 metros fue prendido fuego a propósito. Y hay una cosa que es muy extraña. En la esquina de la plaza, en la esquina posterior a la plaza, hay una banda, la banda de Lolo se llama, una banda de delincuentes. Se maneja hay mucho tráfico de drogas acá, que en un momento era una complicación para comenzar a construir esto. Porque me decía que me iban a robar los materiales. Yo guardaba los materiales en una iglesia, en una escuela que estaba al lado de una iglesia durante un tiempo hasta que comiencen las clases. Después tuve que mudar a un vecino. Y entonces le pregunté, ¿qué hacemos? Como no podemos dejar ni una regla, nada, pues nos van a robar. Uno de los chicos que yo había contratado de la zona, y yo, bueno, ¿qué podemos hacer? No, acá te van a robar. ¿Qué pasa si te contrato a vos y vos venís te quedas a dormir a la noche acá, y qué va a suceder? No, ella no. Pues ¿cuánta gente son los que están
¿De cuántas personas estamos hablando? Y estamos hablando de como 30 personas. Me dice. Bueno, y si te contratamos a vos, ¿qué pasa? No, y ahí ya va a ser más fácil. ¿Por qué? Y porque ya van a quedar 29 nomás. O sea, él era parte de toda esta banda. Era el jefe. No era el jefe, pero era parte y sabía cómo funcionaba. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Era buscar, una de las formas era buscar trabajar con ellos. Entonces yo les ofrecí que acá hay más de 1500 neumáticos, una cantidad importante. Le ofrecí un precio por cortar los neumáticos se les sacaba los redondeles, que se puede sacar con cuchillo, porque no tiene alambre, y después hay que cortar el neumático sí con una moladora, porque tiene toda la grilla de alambre. Ese trabajo de sacarlo con cuchillo es algo muy fácil. Entonces yo le puse un precio por neumático, entonces ellos podían hasta saber qué cantidad de dinero podían generar. Entonces le pedí una reunión con la banda, con el jefe de la banda y su comisión directiva, digamos, que nunca, jamás se quisieron reunir. 3 veces suspendieron la reunión. Lo que sí que empezamos a dejar, lo que hicimos, dejábamos la regla con unas probetas de hormigón con un candado, igual la podían llevar, empezamos a dejar cosas para probar. Los chicos nos empezaron a cuidar a nosotros. O sea, ellos lo único que hacían eran los viernes y los sábados a las 6 de la tarde, cuando empezaba a oscurecer, empezaban a pasar en moto alrededor nuestro como para avisarnos que ya era hora de irnos, nada más. Cuando se quema la plaza, el vecino que me hacía a mí de obrador, que me cuidaba de las cosas, muy inteligentemente ve que la queman, ve que se empieza a prender, se va con una moladora, corta 3 neumáticos, entonces el fuego se prendió, se cayó y el resto quedó como tal cual estaba. Y la plaza empieza a entrar en un deterioro, que los juegos ya no se empezaron a arreglar, la gente empezó a dejar de ir y todo le culpaban a la banda de Lolo. Empezamos a averiguar, lo único que sabíamos de la banda de Lolo es que venían a fumar marihuana a los bancos, a las hamacas y listo. O sea, ellos realmente cuidaban la plaza. Los que rompieron la plaza fueron unos niños de 12, 13 años, rebeldes mal encausadas. Y que yo en cierta forma siempre digo esto, o sea, a los 12, 13 años ver toda esta estructura prendiéndose fuego va a ser algo realmente lindo, o sea, interesante. Y ellos probaron varias veces hasta que encontraron la fórmula, porque primero le tiraron combustible, no prendió, entonces después mejoraron la técnica, agarraron una botella, le hicieron chorrear de a poco hasta que prendió y ahí recién... O sea, hicieron un esfuerzo. Entonces la estrategia que yo tuve, yo lo primero, a mí ni siquiera me contó la comunidad, no se animaron a contarme. Cuando yo llego un día a la plaza, pues yo le tengo muchísimo cariño. O sea, es algo que me dio mucho más satisfacciones que varios clientes. Entonces trato de ir en lo posible a visitar y a ver cómo está. Como se sabía quiénes eran, yo lo que propuse, vamos a hacerles a esos chicos que ellos trabajen, que ellos reconstruyan la plaza. No vamos a darle un castigo, sino que ellos mismos reconstruyan para que sepan cuál es el esfuerzo y por ahí se encariñan y empiezan a cuidar y a esparcir esto. El tema es que la comunidad se negó a reconstruir la plaza. Son $1.500 lo que hacía falta para reconstruir eso, no era mucho dinero, era fácil de juntarlo, propuse hacer un campeonato de fútbol, cobrar cierto plata a los equipos y con eso salían los premios y se hacía apoyada, de cualquier forma se podía juntar el dinero. Inclusive yo tenía mucha gente conocida que me dijeron vamos a aportar, pero la idea era no llevar la plata desde afuera sino que salga desde adentro. Ellos querían enrejar la plaza. Y dije no vamos a poner ni un peso hasta que no enrejemos la plaza, porque al estar cerca de Asunción lastimosamente, mirando a Buenos Aires y a otras ciudades, están empezando a ponerle rejas a las plazas. Enrejar una plaza de 480 metros lineales es un gran negocio. O sea, el intendente se muere por enrejar la plaza. No nos puso ni un solo camión de arena, pero para enrejar la plaza está dispuesto. Hay mucha plata de por medio y la comunidad cree que esa es la manera de cuidar el espacio público. Gente que nunca utilizó el espacio, entre comillas, espacio público. Ellos viven en la calle. Ellos sacan el lavarropa afuera, tienden la ropa en la vereda, tienen los sillones afuera. O sea, ellos realmente sí utilizan y saben cómo utilizar el espacio público. Esta idea formal del espacio público, de una plaza equipada, es la que ellos no tenían costumbre. Entonces, desde el primer momento fue
esto no va a resultar, esto lo van a romper, esto se va a robar, tal cual. Lo primero que sucede, se roban algunas hamacas, nos íbamos nosotros, volvíamos a colgar y empezaron a durar un poco más de tiempo, se volvía a robar, volvíamos a poner y cuando empezaron a utilizar, cuando la plaza empieza a tener más de 1000 personas por día, empezó a cuidarse sola. Esa era la parte más interesante del trabajo. Y ahora que se quemó y que la comunidad no quiere continuar, si es que no se enreja, el siguiente paso fue entrar a través de los adolescentes. Ahora, como los adolescentes fueron los que construyeron muchas de estas hamacas y empezaron a hacer un tejido que se hace acá se puede ver en un tejido con cable, que las hamacas están todas enhebradas, fue crear una especie de fábrica comunitaria en la cual ellos van a producir esto. Yo les voy a pagar por ese trabajo y se venden todas estas, se van a hacer como unos silloncitos, se vende contándole a la gente que el 50% queda para pagar el material, el neumático es gratis, el cable se compra, el transporte, el combustible y la mano de obra de los chicos de la comunidad. El 50% restante queda para un fondo para poder arreglar la plaza. Necesitamos vender 120 sillones para poder arreglar eso y después se queda como un fondo para mantenimiento y otras obras que se puedan hacer en el espacio público, una especie de autogestión del espacio público. Eso estoy en pleno proceso y solamente se puede lograr con los adolescentes. O sea, fue una cosa que aprendí, que con los grandes es mucho más difícil a veces entrar. En cambio, si los niños son los que proponen, porque son los que juegan y son los verdaderos guardianes de la plaza, creo que porque esto era una situación que antes no se veía y que durante los fines de semana era muy común. Eso fue el día de la inauguración. Y está. Bueno, ahora ya estoy hablando hace mucho, con Agua Alta. Como les decía, un colectivo que en realidad nos reunimos para hacer el pabellón de la Bienal de Venecia del 2014. Fue una especie de autoencargo, o sea, por una casualidad surgió la posibilidad, pero nosotros movimos todo lo necesario para poder irnos a presentar esto. Y nuevamente, una cuestión latinoamericana, está el tema del presupuesto. Alquilar un local para estar en el predio de la Bienal de Venecia cuesta más o menos 70.000 euros. En el predio de la Bienal de Venecia solamente puede construir la Bienal de Venecia o arquitectos y constructores que ellos contratan, entonces empieza a ser muy caro. Uno tiene que mandar un proyecto ejecutivo para que lo ejecute otro. Nosotros no tuvimos ningún apoyo del Estado. Contábamos con $15.000 que nos dio una fundación y auspicios y cosas así. Entonces y sabíamos que podíamos conseguir 5.000 más. Llegamos creo que a 20.000 euros, o sea, unos $25.000. Con toda esa plata teníamos que construir, alquilar un lugar por 6 meses, tener gente que lo cuide al pabellón, gastando 5 veces menos de lo que generalmente, y con más gente, porque para poder construirlo necesitábamos llevar mucha gente. Entonces, en vez de mandar solamente un curador y un comisario y alguien, nos fuimos 40 personas a Venecia. Fue toda una gestión en donde inventamos un viaje de estudio a unos chicos para que vayan a conocer obras de gente que estaba terminando la carrera, que vayan a conocer Le Corbusier, Zumthor, Mies van der Rohe, Grecia, Roma, con una parada de una semana en Venecia para construir el pabellón. Entonces, de esa forma llevamos 35 personas para poder ejecutar esto. El pabellón, el tema de la Bienal era 100 años de modernidad, que está curado por Colcas, y ahí nos surge a nosotros un tema. Nosotros no tenemos 100 años de modernidad, no tenemos 50 años de modernidad. O sea, la Facultad de Arquitectura de Paraguay arranca en el 56. Casi todos los arquitectos estudiaban en Montevideo anteriormente, y gran parte de la arquitectura moderna, el patrimonio moderno de la arquitectura paraguaya es o argentino o brasilero.
O sea, sí, si bien tenemos arquitectos paraguayos, pero es mínima. Entonces no teníamos estos 100 años de modernidad que ellos hablaban. Entonces, y tampoco teníamos pabellón. Entonces nosotros dijimos, me lleva una muestra. Primero construyamos un pabellón para poner una muestra y después hablemos de ver si qué encontramos en este tema. Una cierta forma de decir, no tenemos esos 100 años, pero podemos hacer arquitectura, sí, o sea, somos la modernidad, digamos, en cierta forma. Entonces, lo que queríamos llevar a la cuestión era algo una cosa muy sencilla finalmente, que era la construcción de un espacio a través del peso. Entonces era tensar una sábana de madera que estaba colocada en el piso con un peso, y ese peso tenía que ser transportable, o sea, no podíamos poner una piedra, necesitamos una grúa. Entonces la forma más fácil era utilizar una bolsa a la cual le podíamos cargar agua, y esa agua es la que iba de a poco regulando, porque también al ser madera no se le podía dar una deformación muy brusca, porque si iba a partir tenía que ser leve, de a poco. Y ese cargamento de agua, introducción de peso, hacía que esto descienda. Esto era el artefacto exhibidor a la vez, al ponerle un poco de iluminación, y la madera conformaba el espacio. No podíamos hacer un papelón en Venecia, o sea que teníamos que probarlo antes, pues no sabíamos si funcionaba. Entonces hicimos un workshop en Asunción, que nuevamente estábamos en un equipo que estábamos trabajando y no teníamos plata para comprar las terciadas. Necesitamos 20 terciadas, 20 maderas de estas para poder hacer. Entonces hicimos un workshop en el cual necesitamos 20 estudiantes, que el aporte para el workshop era una terciada. Entonces con 20 teníamos 20 manos de obra, 20 terciadas, y no teníamos mucha expectativa de lograr esa gente. De último íbamos a comprar nosotros algo. Vinieron 120, sin querer, justo coincidía que todavía no empezaban las clases, vinieron 120 alumnos. Entonces teníamos plata para comprar los cables, mandar a hacer la bolsa, un montón de cosas que no teníamos previsto. Nosotros pensamos hacer solamente la estructura de madera y ir deformándola para saber hasta dónde aguantaba, y con eso ir previendo. Entonces hicimos un módulo, tuvimos que hacer toda una estructura para poder colgar el peso y después desarmarla, que el peso quede solo. La idea era un poco que falle, y falló. Acá se puede ver la deformación, acá se rompió. Esto no tenía costillas. Cuando empieza a crujir le metemos costillas, funciona. De esas 120 trabajamos 3 días. El último día tocaba calle 13 en otro lado, entonces quedamos entre 20, y en ese apuro, esta es una estructura completamente geométrica. Al salirnos, al no controlar la geometría, el agua se tensa más a un lado, parte de la madera. Entonces empezamos a encontrar cuáles eran las fallas que tenía. Eso es lo que quedó, digamos, en Paraguay. El agua le ganó a la madera. Nosotros pensamos que íbamos a tener que cargar muchísimo. Al final cargamos, empezó a crujir de más, tuvimos que desaguar hasta que se mantenga. Y esta es un poco la construcción que cuando lo llevamos a Venecia, en un salón que alquilamos del año 1300. También hubo un error de cálculo. El pabellón era más grande que la sala, entonces era como meter un barco dentro de una botella. O sea, era bastante complejo. Armábamos en un sentido, después lo doblamos un poco, lo poníamos de costado, poníamos unos parantes, pues no podíamos tocar las paredes que eran patrimoniales. Y era el doble larga que el pabellón que habíamos visto. Este pabellón la bolsa tiene 10 metros de longitud. Estas placas están separadas con 1 metro en el medio. Acá ya le pusimos costillas de mayor espesor, o sea, de mayor anchura más que de espesor. El espesor es el mismo. Esto finalmente tiene
10 milímetros de la capa de madera, que son varias terciadas encimadas, y unas costillas de 1 centímetro. La bolsa tiene 10 metros, esta bolsa podía cargar aproximadamente 800 a 900 litros, distribuidas en... Y ahí está el pabellón terminado. Toda la muestra se colocó en este lugar, tiene una mínima iluminación que es a este interior, y este es el espacio para poder transitarlo y observar la muestra. Esto nos sirvió a nosotros para... O sea, se armó un grupo, una sinergia muy interesante entre el grupo que construimos esto, y que aquí nos fuimos con la excusa sola y exclusiva de la arquitectura. O sea, era hacer arquitectura para hablar de arquitectura y no había otro tema. Cuando llegamos a Paraguay, después de la Bienal de Venecia, encontramos Paraguay así. La inundación que hubo el año pasado, nosotros nos llamamos Agua Alta, era casi irónico, porque nos llamamos Agua Alta porque la Agua Alta veneciana era como una especie de chiste con Venecia. Nosotros teníamos el agua elevada, entonces por eso le llamamos Agua Alta. Y llegamos a Paraguay y encontramos así todos los sectores en torno al río, que hay mucha población. En el Paraguay entero hubieron más de 220.000 personas afectadas, y esto duró 3 meses, o sea, no es que era unos días nomás. Es nuestra catástrofe. Nosotros no tenemos terremotos, no tenemos huracanes, pero tenemos tormenta eléctrica e inundaciones. O sea, esos son nuestros dramas. Y esto es un problema. Lo primero que hace la empresa de energía eléctrica es cortar la luz por todos los enchufes que están abajo. La gente deja sus mascotas abandonadas en sus casas porque ellos tienen que mudarse y no quieren que les roben las cosas. Entonces esto empieza a ser un problema grande. El cementerio es un problema en ciertos lugares. De esto aprendimos muchísimo. Esto es lo más inteligente que vimos hasta ahora en el lugar. Un cementerio ya que hizo su mausoleo elevado, porque esto en realidad es una bomba de tiempo. Los cajones empiezan a flotar, empiezan a salir los lixiviados. Eso es una bomba tóxica, digamos. Y en uno de los lugares que está muy cercano al centro de Asunción, que es la Chacarita, surge un problema. Se hace la costanera, que está de este lado, o sea, de este lado que está acá, que es una avenida que bordea el río y que encierra a un montón de población informal de este lado, que son sus casas, y de este otro lado de este puente, donde estaban los refugios donde ellos se quedaron. Ellos necesitaban 50 metros para llegar acá arriba, que es el lugar donde tienen la escuela, donde tienen el acceso a transporte público para irse a trabajar, donde tienen un centro comunitario, donde tienen lugar para hacer deporte, etc. Pero por esta distancia de 55 metros de agua tenían que recorrer 4 kilómetros. Entonces nosotros llegamos, nos acercamos a un centro comunitario que yo ya venía hablando por el tema que querían hacer una plaza, etc. En este momento está todo inundado. Y le preguntamos las necesidades. Obviamente eran todas. La Secretaría de Emergencia lo único que le daban eran chapas, terciadas y puntales de madera para hacerse refugios, y otra vez eso estaban a ciertos sectores políticos le entregaban. Entonces, ante tanta necesidad, ¿cuál es la prioridad? Y bueno, la prioridad era un puente. Ese puente tenía que tener, nosotros pensábamos, vamos a hacer un puente como el puente de Da Vinci, no sé qué, ¿cuántos metros tiene? 55 metros. Entonces no podíamos hacer ningún puente convencional, que es un puente flotante. Y había que hacerlo muy rápido. Nosotros llegamos un jueves de Venecia, el viernes estábamos reunidos con ellos, y el lunes, o sea, la siguiente semana ya se organizó, ya se empezó a construir. Para eso hicimos un manual de autoconstrucción, porque había que optimizar los recursos y optimizar los recursos humanos. La comunidad no podía dedicarse 3 días a construir, toda la gente trabajaba,
Entonces se hizo como un sistema de postas. La gente venía 1 hora a trabajar antes de irse a su trabajo y se iba, y después venía otro durante 1 hora y había que optimizar esa gente para poder construir. Entonces se hizo un sistema que era muy fácil, que era una estructura que podía contener unos barriles de plástico con unos palets encima que armaban el puente, y se hizo como así de manera industrial en un centro comunitario. Entonces se iban acumulando, que ya hay una de las pruebas, se empezó a acumular el material para el último día. Se hizo en 3 días, en 2 tardes, un lunes, un miércoles y el viernes entero se hizo el montaje del puente. Este puente fue pensado para aproximadamente 200, 300 personas, lo utilizaban más de 1000 personas por día. Empezó a romperse, había que cambiar las trincas de alambre, había que optimizar el sistema. Empezaron a pedirnos puentes por todos lados, querían a 300 metros otro puente. Lo que hicimos fue repartir ese manual y darle asesoramiento. El puente se tenía que modificar de acuerdo, este es el puente que funcionaba idealmente. Este es un puente que se tuvo que adaptar, mucho más chico, entonces se movía más entre los pasillos de las casas. Y gracias a eso, gracias a este puente, nos llama la Secretaría de Emergencia Nacional y nos solicita que empecemos a trabajar con ellos. Nosotros le decimos que sí, que no había problema, pero que nos den todos los trabajos que ellos no saben qué hacer. Finalmente pasa el tiempo, al Estado nos dimos cuenta que al Estado le conviene la emergencia. Cuando pasa un poco la inundación, nos acercamos nosotros de vuelta a ver qué podemos hacer. Nosotros le contamos que nosotros lo que no sabemos hacer SOS, pero no nos gusta hacer SOS. O sea, nosotros queremos hacer prevención, que todo esto se podía prevenir y podía ser mucho más, se podía optimizar los recursos. Entonces sí, nos hacen firmar un convenio, firmamos un convenio con la Secretaría de Emergencia Nacional, nos emocionamos muchísimo nosotros. Hasta ahora el convenio no fue efectivo, pero nosotros seguimos trabajando. Y nos vamos al lugar más, esto es lo último que muestro, nos vamos al lugar más crítico, que es un lugar que está enfrente de Asunción. Esto es Asunción, Argentina, que le había mostrado la plaza de Remancito, estaba por acá. Este es el puente, aquí está la comunidad de Remancito. Uno viene de la frontera con Argentina, está en la ciudad de Clorinda. Y aquí está el cruce vehicular y aquí hay un cruce peatonal. Esto se llama Nanagua. Argentina, el Chaco, Asunción, y esto es Nanagua. Nanagua es una isla. Esto es el delta del río Pilcomayo. Este es el río Pilcomayo, que en realidad llega a esta zona casi sin agua. Lo que hay es una serie de ríos que traen el agua, entonces este es el río Pilcomayo, y este que se ve al lado derecho es el Riacho Negro, que se unen al río Paraná. Esta es una zona que está en una cota, eso se inunda, en el año pasado se inundó al 90%. Esta es la situación normal de la ciudad, acá está la pasarela peatonal, y esta fue la situación durante la inundación. Solamente este sector que se ve acá es lo que quedó y le faltaban 30 centímetros para inundarse. Inclusive el acceso a la ciudad, que es este puente, se corta. El agua llegó, esta foto es lo que había en Google Earth, pero el agua llegó hasta acá. O sea que no había posibilidades de acceder a la ciudad por tierra y tampoco habían caminos. Nosotros estamos trabajando acá con un plan de prevención y reducción de riesgos para hacer las infraestructuras mínimas, infraestructuras pesadas mínimas para poder tener accesibilidad permanente y una serie de proyectos que puedan convivir con la inundación. Acá vale la pena nombrar esto que se ve acá blanco. Ese es un muro de 3 metros de altura que hizo la ciudad de Clorinda. Es casi como un fuerte medieval en el cual la ciudad pierde completamente el diálogo con el paisaje, o sea, no tienen más la presencia del río adelante, por eso se ve seca. Igualmente Clorinda empezó a depender de 11 bombas para poder sacar el agua de lluvia, 7 se fundieron. O sea, hay varios barrios que igual se inundaron por lluvia y no por
por creciente. Además que esta creciente no es agua que viene bajando, sino que es agua del río Paraguay que sube y se encuentra con la otra. O sea, acá no hay corriente, esto sube como una esponja. Esta es la situación. Y en este proyecto quería mostrar que hicimos un concurso, una convocatoria. Nos autoconvocamos los miembros de Agua Alta para hacer un concurso interno de propuestas de estructuras palafíticas para Nanagua. Primero pensamos hacer un concurso que sea abierto, después que ya sé que sea internacional, pero de esa forma nosotros no íbamos a poder participar, o sea, no iba a ser ético que nosotros participemos, y tampoco teníamos que hacerlo ya y no queríamos fallar. Entonces preferimos todos los errores guardarlos adentro de la casa, hacer un concurso, porque pudimos convencer al intendente de la zona que no sea un terreno en el cual que sea inundable ese terreno. Podemos proponer un modelo de, no sé si de vivienda, un modelo de habitáculo que pueda convivir con el agua. El tema acá principal para nosotros era que la gente deje de tenerle miedo al agua y porque las ayudas internacionales que vienen de afuera, lo primero que dicen es que nos tienen que ayudar acá porque si no van a aparecer muchas nanaguas. Lo que hay que hacer es sacar a la gente. Esta gente están en zona fronteriza, nunca se van a ir. O sea, esto existe, tiene más de 150 años de existencia. Lo que sí sabían antes era convivir con el agua. La gente hacía su casa sobre pilote, tenían barca. Ahora al llegar el puente la gente empezó a dejar de usar el bote, no saben remar, tienen auto, tienen moto, entonces desaprendieron vivir en el lugar, entonces es mucho más problemático. Entonces nosotros hacemos esta propuesta en este terreno, consistía en hacer un prototipo que la gente pueda ver, que por ahí le guste, que por ahí le interese y pueda construirlo o en cierta forma remedarlo para poder convivir. Y el otro factor era que tenía que costar menos o igual que lo que cuesta una vivienda social en Paraguay. Una vivienda social tiene aproximadamente $15.000, la hacen todas iguales, estén en cualquier parte del Paraguay, y ya nos habían contado que había intenciones porque son fondos políticos que finalmente sirven para la corrupción, entonces estaban queriendo construir en alguna zona. Nuestro miedo era que construyan eso, como todas las casas, y que se vuelvan a inundar. Entonces era que cueste menos o igual, de tal forma que ese recurso pueda destinarse a unas estructuras que puedan ser adaptables al agua. Yo le voy a mostrar mi propuesta, hicimos 5 entre todo el equipo, mi propuesta con otros chicos. Como le decía, Agua Alta está compuesta por estudiantes y arquitectos y estudiantes que le falta la tesis y son profesores, o sea, son una mezcla. Entonces para este tipo de cosas nos mezclamos bastante. Este es el agua normal, el nivel de agua normal. Esta es la calle, este era el terreno que nos dieron a nosotros, que tenía esta pendiente, y acá están los vecinos. Este es un centro de salud y este es un vecino. Este es el nivel normal del agua, este es el nivel normal anual, la crecida normal que existe. Esto que se ve acá, que llega justo hasta el límite de la calle, es la creciente que aparece aproximadamente cada 5 años. No llega a inundar la calle, pero llega al filo. Esto que se ve acá, que tiene 1,20 metros, 1,30 metros sobre el nivel de la calle, es lo que vino el año pasado, que va a venir también este año, porque entre el año pasado y este año se juntó una creciente periódica que viene cada 10 años con el Niño, entonces la cantidad de agua sobrepasó a los límites normales. Y esto que se ve acá es 3 metros por encima, que es la creciente del 83. Esta es una periodicidad de cada 50 años, que supongo se va a ir acortando cada vez más. Entonces, nuestra propuesta, analizando qué es lo que podíamos hacer, una era obviamente prever estos 3 metros, lo cual implicaba hacer una casa de pilotes extremadamente alto, lo cual era caro y había que hacerlo una estructura bastante, y el suelo es muy malo. La otra opción era era hacer una opción que una vivienda que pueda ir inundándose de a poco y siempre tener un refugio libre. No nos gustó mucho ninguna de las dos. La parte principal que afectada por la inundación es el baño y la cocina.
son los muebles que son pesados de levantar. Esta gente gasta mucha plata al subirla a un barco de flete que llevan a un lugar seguro. El baño se destroza, el baño tiene problemas de efluentes, o sea, es la parte más compleja. Entonces lo que propusimos nosotros es hacer una estructura que sostiene los dormitorios fija con estos son 2 vigas reticuladas de madera con un sector flotante donde están los servicios para que pueda hacer esto en base a con las crecientes. Y a nosotros esta estructura que está acá es porque teníamos un terreno libre, pero la parte que más nos interesaba era cómo pueda adaptarse a casas existentes. Hay muchas casas que tienen estructura de hormigón y una escalera justamente por este tema, o sea, ya preparan para poder subirse encima, y acá lo hacen con cualquier cartón o lona. Y esto no está desarrollado, obviamente, era una intención. En casas con techo de teja había que modificar un poco la estructura para poder apoyarnos en base al peso. Esta estructura es una estructura liviana, hecha esos reticulados de madera con un techo de chapa y unas chapas translúcidas para poder permitir luminosidad a los cuartos, o sea, al cuarto y al sistema de servicio. El sistema de servicio tenía estos tanques que son generalmente residuos, se pueden conseguir de manera económica, y algunos servían como reservorios de agua porque la planta de agua de toda esta zona colapsa cuando hay inundación, y otros servían como cámara séptica que podía generarse un sistema en el cual el municipio pueda rejuntar esto periódicamente en época de creciente. Y esta estructura estaba anclada a un durmiente de hormigón para que esto no se mueva. También pudimos pensar esta propuesta porque no hay corriente. O sea, acá el agua cuando crece prácticamente no tiene corriente. Es muy poca. Se ve el otro corte. Todo estos temas por cuestiones climáticas, o sea, un techo de chapa, una estructura que es como si fuese un óvalo de varilla muy sencilla, que pueda tener otra vez a lo mejor una terciada de madera para proteger climáticamente, y otra, nuevamente aquí esta caja podría estar con un cielo raso de madera para poder guardar, utilizar de depósito esa altura que existe. Acá está el presupuesto, que tenía que costar menos de $15.000. Y esto que está acá era una escalera como la de los barcos, es una escalera que se iban plegando los escalones en la medida que subía para poder quedarse como un puente o como una rampa de acuerdo a la inclinación. Bueno, muchas gracias.